Esta semana en Quadriga, el drama italiano, ¿tragedia para Europa? El primer ministro de Italia, Mario Monti, ha anunciado su dimisión y se prevé que haya elecciones a principios del año próximo. Las reformas de Monti son impopulares. Los políticos de la eurozona temen que un nuevo gobierno ralentice los cambios. Los sondeos dan como ganador al líder de centro-izquierda Pierluigi Bersani, pese a su intención declarada de continuar con las reformas. Pero el ex primer ministro Silvio Berlusconi ha vuelto a la escena política y está empleando su influencia contra las reformas de Monti. ¿Dará Italia un cambio de rumbo? ¿Qué significarán las elecciones italianas para el resto de Europa? La conducción corre a cargo de Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Quadriga, la tertulia con periodistas de todo el mundo aquí en la DW Deutsche Welle. Esta semana la Unión Europea recibía nada menos que el Nobel de la Paz en Oslo. Los dirigentes políticos estaban orgullosos, emocionados y al mismo tiempo algo preocupados. De refilón estaban mirando hacia el sur de Europa, hacia Italia, donde comienza de forma precipitada una campaña electoral que promete ser probablemente sucia, populista y que veremos cómo influye en otros países de la Unión Europea. De todo esto, de la crisis política en Italia, me gustaría hablar hoy con mis invitados que paso a presentarles. Laura Lucchini, periodista italiana, se formó en Milán, Madrid y Buenos Aires, comenzó su carrera ahí. Trabajó para El País, La Unità y L'Espresso. Actualmente escribe desde Berlín como corresponsal para el diario argentino La Nación y el italiano L'Inchiesta. Gemma Casadeval, periodista de origen español, hace 20 años que trabaja en Berlín como corresponsal para diarios españoles. Hace más de 10 años que forma parte del equipo de la agencia española de noticias EFE. Y Roland Pichler, nuestro alemán de hoy en esta ronda, trabaja como corresponsal de temas económicos en Berlín para el diario Stuttgarter Zeitung. Vivió en Argentina y en los últimos años se ha especializado en la crisis económica y financiera que atraviesa Europa. Bienvenidos a los tres y, por supuesto, hemos de empezar con la periodista italiana que nos explique si realmente Berlusconi vuelve, no vuelve. Ha dicho que volvía, realmente nos ha sorprendido a todos, era algo que no esperábamos y ahora dice que vuelve pero que a lo mejor no lidera el partido. Sí, Berlusconi coqueteó durante meses con la idea de quedarse fuera de la escena política, pero simplemente en un momento no pudo resistir. Con su anuncio de la semana pasada de querer competir en la campaña electoral para convertirse nuevamente en primer ministro y además con la decisión de su partido de retirar el apoyo al gobierno técnico de transición, de hecho terminó con el mandato de Mario Monti. Mario Monti, por su parte, decidió dimitir después de aprobar la ley de presupuesto para 2013, cuya aprobación está prevista para esta semana, y Italia al final irá a votar antes de tiempo, por primera vez desde que yo recuerdo en invierno, en pleno invierno, en febrero, con el abrigo. Y pero yo creo que lo que sucedió en Italia es bastante indicativo y importante en Europa, porque en el medio de la crisis del euro subrayó un conflicto entre lo que se considera económicamente necesario y lo que es políticamente sostenible. Pero, de todas formas, la vuelta de Berlusconi a muchos desde fuera, y me imagino que a muchos espectadores nuestros en Latinoamérica, es que algo que parece inconcebible, es casi un personaje de chiste, entre tanto. Yo creo que hay que considerar el contexto. O sea, el gobierno actual de Mario Monti no es un gobierno elegido, es un gobierno que fue, nombrado en una situación política crítica el año pasado y que sigue gobernando arriba de un parlamento cuya composición sigue siendo la misma del gobierno de Silvio Berlusconi, es decir, con el Pueblo de las Libertades, que es la principal fuerza política. El Pueblo de las Libertades, que es el partido de Silvio Berlusconi, es la principal fuerza política. Entonces, Mario Monti tuvo que introducir, para reasegurar los mercados financieros y para conducir a Italia fuera del centro de la crisis, tuvo que introducir una serie de medidas impopulares y dolorosas, como recortes y introducción de nuevos impuestos. Esas medidas
erosionaron la popularidad de los políticos, de los diputados del Parlamento cada vez más, hasta que Berlusconi, yo creo que solo era una cuestión de tiempo antes de que decidiera, digamos, aprovechar de esta baja en la popularidad para dar a sí mismo una última posibilidad. O sea, que aprovecha el momento de impopularidad de Monti, esos recortes, y aparece nuevamente en escena. Y los efectos, preguntamos al economista, los efectos enseguida sobre los mercados financieros se hicieron notar. ¿Qué es lo que ha afectado más? ¿La marcha de Monti y la vuelta de Berlusconi para que la prima de riesgo se disparara en Italia y también en España? La marcha de Monti se había previsto, ¿no? Porque todos sabían que el año que viene va a ser elecciones en Italia. Por eso creo que había una irritación nomás por el efecto Berlusconi en los mercados. Ahora se normalizó más o menos en los últimos días. Pero claro, mostró o puso el dedo en la herida que el año que viene hay cierta incertidumbre, ¿no? En el caso de Italia, un país grande, importante para Europa. Y justo ahora que la escena de Europa se tranquilizó las últimas semanas y meses, muchos dijeron solo faltaba eso, ¿no? Que Berlusconi se metió. Por eso en Alemania está un poco mal visto eso y muchos esperaban que la tranquilidad sigue más y ahora tienen que ver cómo tratamos con esos desafíos, ¿no? Crisis política en Italia que enseguida afecta a España, un país especialmente vulnerable y que también se echa a temblar, ¿no? En cuanto en Italia se mueve algo, España también se echa a temblar. Bueno, o a lo mejor al revés, porque de repente se desplaza la crisis a otro país, que eso también viene bien, así podemos nosotros hacer nuestras cositas sin que nadie se fije, ¿no? Creo que es importante lo que ha dicho Laura al principio, o sea, no hay que olvidar que Monti no fue elegido democráticamente, entonces la presencia ahora de Berlusconi o el regreso, sea como candidato o sea como figura que de alguna manera nos demuestra que siempre sigue estando por ahí, ¿no? Y que por algo es uno de los hombres más ricos de Italia, pues digamos tiene ese punto de teatralidad que a él tanto le gusta, o sea, porque si algo sabe hacer Berlusconi es manejar la escena. De repente ya nadie habla de nada más que de Berlusconi, aunque hablemos de la izquierda, de las posibilidades de la izquierda, incluso esa capacidad suya de repente para robarle el discurso a los antisistema, ¿no? Porque ahora mismo los antisistema tienen un problema. En el momento en que vuelvan a arremeter contra los mercados, están citando a Berlusconi. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, de alguna manera ha hecho que se remuevan todas las piezas, ha hecho que de repente la atención se centre otra vez en Italia, no solo por la situación de los mercados, porque parece que hubo un cierto pánico al principio, ahora se calmó, sino que es él otra vez, es él como en el centro de Europa, Italia vuelve a estar allí, de una manera que tal vez no nos guste más, pero que también yo creo que si efectivamente se presenta, o activamente o como personaje que está por allí, si es candidato o si no lo es, también es una oportunidad para que Italia se rehabilite, porque siempre al resto de los europeos te queda la cosa de ¿pero por qué siguen votándole, no? Bueno, claro, ahora es la posibilidad de no votarlo. Claro, que es siempre por la misma razón, ¿no? Que Monti fue el resultado de una trama política muy fina, tejida por el presidente de la República, Giorgio Napolitano, el apoyo de Merkel, no Banco Central Europeo y círculos de poder italiano. Todo eso dio como resultado un gobierno que, claro, al principio a muchos italianos le pareció bien porque devolvió a Italia una imagen de potencia, de una imagen positiva de un país capaz de influenciar y de toma de decisiones en Europa. De repente, todo eso hay que recordar que no fue democráticamente elegido. O sea, Italia, en todo lo malo que implica una vuelta de Berlusconi en la escena, lo bueno es que Italia tiene la posibilidad de cerrar de una vez ese capítulo gris de su historia y sepultarlo bajo una montaña de papeletas electorales. Cerrarlo si realmente no obtiene ningún resultado electoral, pero le auguran un 12, un 15% si salía con la Liga Norte un poco más.
más. ¿Puede ser más? Yo estoy totalmente convencida de que no hay que decir que es imposible en Italia, porque hay que recordar que la historia de Berlusconi está conectada con misiones imposibles. En 1994 la izquierda estaba en lo más alto en las encuestas, su victoria estaba asegurada, él fundó y ganó con un partido en pocas semanas. O sea que yo creo que nada es imposible en Italia y no hay que subestimar, digamos, la amenaza que implica Berlusconi, justamente porque es un imán para los medios, ¿no? Para sus medios, además. En el momento en que él aparece, desaparece todo el mundo de escena. Claro, el Financial Times abrió con Berlusconi en lugar de abrir con el premio Nobel a la Unión Europea, ¿no? Ese es el símbolo. Pero yo creo que, sinceramente, la situación ha cambiado y no, en 1994 y tampoco en 2008 era tan grave la situación y las personas estaban tan informadas. La popularidad de Monti bajó a lo largo de estos meses por las medidas impopulares, pero algo que todo el mundo le sigue reconociendo es de haber devuelto a Italia la imagen que los italianos quieren. Pero la incertidumbre política ahora mismo es total, ¿no? No sabemos qué va a ser de Berlusconi, porque acaba de echar otra vez marcha atrás y ha propuesto a su secretario general Alfano nuevamente, quizás para liderar el partido, no está claro, pero sobre todo qué va a ser de Monti. La prensa internacional y también italiana está especulando con que Monti pueda estar teniendo negociaciones con otros líderes de centro y centro derecha para presentarse a elecciones. Digamos, Mario Monti no tenía que dimitir enseguida. Él podría haber pedido un voto y obtenido muy probablemente una moción de confianza. No lo hizo porque eso habría significado pactar con Berlusconi. Y no debe haber ningún pacto con el magnate de los medios que nunca se preocupó de otra cosa que de sus intereses personales. Pero en el momento en el que Monti decidió de dimitir, tomó una decisión 100% política, porque decidió evitar que Berlusconi pudiera empezar a conducir una campaña electoral enfocada en desacreditar su persona. Y de esa forma preparó el terreno para una posible candidatura. Yo no estoy convencida de que sería una buena idea, a pesar de todo lo bueno que implicó Monti para Italia. Muchos medios internacionales hablan de un doble órdago, ¿no? El órdago de Berlusconi, el órdago de Monti. ¿Qué efectos puede tener esto a nivel europeo? Bueno, efectos europeos, como Europa, digamos, la situación de crisis es como su estado permanente, es el estado normal de Europa ahora mismo, de estar en crisis, pues ahora tiene esta, ¿no? Realmente parece que es un personaje que puede desestabilizar la situación de los países más críticos, como Italia, como España, como Grecia, pero de alguna manera también yo creo que es importante el órdago o el desafío que él ha mandado hacia la Alemania de Merkel, ¿no? Volvemos a estar otra vez en lo del diktat de Merkel, que parece que afecta tanto y que en el fondo es un mecanismo, digamos, bastante maligno ahora mismo, ¿no? Parece que todo el mundo se aprovecha de esa especie de diktat de Merkel para justificar lo que no saben hacer ellos, ¿no? Que es un poco, tú no puedes pasarte todo el tiempo diciendo es que Alemania nos obliga, es que Bruselas nos obliga, es que no sé qué. No, tú eres un primer ministro o un jefe de gobierno elegido y tú tienes que saber imponer o hacer la política que piensas que tienes que hacer. O sea, ya basta. O sea, esto. Y por otra parte, es también curioso ver cómo esa especie de impopularidad de Merkel en Europa a ella le beneficia, porque los alemanes cada vez están más orgullosos de esta líder suya, claro, que sabe imponerse sin estridencias, con una política que funciona, y como exponente de una austeridad que ella misma de alguna manera personifica, ¿no? Porque dices, bueno, cuando vemos a Merkel las cosas que se le reprochan, ¿no? Que es que lleva el bolso ese famoso de diseño, cada vez que va a hablar en el Parlamento de algo que tiene que ver con presupuestos o con recortar, no sé qué, es lo único que se le puede reprochar, que lleva ese bolso que además se ha comprado ella, ¿no? Entonces, si es eso todo lo que tenemos que reprocharle a Merkel, y si todo lo que podemos reprocharle a Merkel es que nos impone algo contra lo que nosotros no somos capaces de luchar con otras políticas más sólidas,
mal andamos. Bueno, Berlusconi es uno de muchos en el sur de Europa que le reprocha a Merkel más cosas que sencillamente el bolso que lleva. Aprovecho para mostraros el Corriere della Sera, que es uno de los periódicos más importantes de Italia. El titular de ayer era Berlusconi y Merkel, un nuevo caso, es decir, tan importantes son realmente las relaciones entre Alemania mira Italia, Italia mira Alemania, y sobre todo una página entera dedicada no al populismo anti-tedesco, es decir, no al populismo anti-germano. Es decir, la canciller ha dicho claramente que no tolerará ataques durante la campaña electoral que vengan de Italia. Mi pregunta es, ¿cómo piensa hacerlo? Sí, es el miedo en el gobierno alemán ahora, ¿no? Porque se vio en los últimos meses que Monti ha situado de vuelta Italia al centro de Europa, ¿no? En las charlas entre París, Roma y Berlín, Monti era un punto clave, ¿no? Y eso cambió totalmente con Monti. Antes Berlusconi no figuró en ese lugar. Y por eso los alemanes son preocupados que todo cae detrás, ¿no? a la situación de antes. También la colaboración, que es importante entre los gobiernos, que ahora se ve, se puede afectar. Realmente el gobierno alemán no tiene una medida, ¿no? Es la elección, la decisión del pueblo italiano. Pero claro, todos los señales de los mercados financieros también de Bruselas es que no se puede parar las reformas, sino Italia arriesga todo ese rumbo de Europa. Es un poco esa presión moral, digo eso. Y que también todo lo que sea una presión no moral, es más, cuanto más se insista en presionar a los electores de otro país encima para que voten una cosa determinada, peor vamos a ir. Esto lo han intentado no solo Alemania, sino otros países. En Grecia, cuando estábamos con el fantasma de que gana la izquierda radical, ¿no? Como si fuera una especie de cosa horrible que pudiesen ganar la izquierda radical, cuando lo realmente horrible de Grecia son los partidos neonazis, que además son neonazis de verdad, o sea, no son neonazis medianamente disimulados, sino neonazis con símbolos nazis que aquí en Alemania jamás se verían por la calle, ¿no? Entonces, o sea, esta situación recuerda mucho, como estás diciendo, precisamente a Grecia hace unos meses, donde también se decía todo está en manos de los electores griegos, ahora todo está en manos de esas amenazas subliminales italianos. Que se van soltando así, ¿no? Dices, cuidado que según lo que votéis no nos va a gustar. Grecia es un buen ejemplo, porque Grecia tenía la decisión, ¿no? Entre el euro y otro rumbo, salir del euro. Claro. El pueblo de Grecia se decidió al euro, ¿no? Por el euro. Y por eso creo que muchos electores, vos sabes mejor en Italia, ven eso, ¿no? Que hay un futuro para Italia solo adentro de Europa y no afuera. Yo creo que hay una peculiaridad italiana, que es que los movimientos antiglobalización y los argumentos anti-europeístas están compartidos entre exponentes de derecha y de izquierda. Digamos, hay una porción bastante transversal de población que apoya estos argumentos. Actualmente el segundo partido más fuerte es un movimiento nacido de la nada hace un año, liderado por un cómico que cambió de posición política en varias ocasiones en su vida y que defiende, claro, teorías de conspiración por las que los bancos son responsables de todo. Y actualmente ese partido es como la segunda fuerza política y le quitó electores a Berlusconi. Es un mensaje populista también. Es un mensaje totalmente populista, porque mezcla, digamos, algo de ecología frente a la ausencia en Italia de un partido verde que tenga digno de ese nombre, algo de democracia directa, algo de libertad de internet al estilo de los piratas, de los piratas alemanes. Sus 5 estrellas son free wifi libre para todo, democracia directa, agua pública, reciclaje de residuos de manera así muy general. Y digamos, todas estas iniciativas lograron captar una serie de personas que eran electores dormidos, que no votaban, y que se vieron más o menos, primero de todo, más o menos se sintieron involucrados por la posibilidad que ese movimiento ofreció a las personas de candidarse
para unas primarias para el Parlamento, ¿no? Que todos los diputados entonces se pusieron sus vídeos en internet, quien quiera podía hacerlo, más o menos siendo miembro del partido, y había una votación en internet que no se sabe muy bien si fue, si fue totalmente limpia, pero ese movimiento verdaderamente buscó dar esta sensación de democracia directa y atrajo una parte de población. No tiene que ser ignorado en absoluto, pero Berlusconi está actualmente evidentemente sondeando un poco el terreno y tiene los números en las manos, y los números dicen que el 83% de los italianos cree que Alemania tiene demasiada influencia en Europa. Y entonces Berlusconi, ¿qué hace? El día siguiente dice este gobierno es germanocéntrico. Además Berlusconi mira los sondeos de lo que no debería decir y sale y dice todo lo contrario, ¿no? Es capaz de atirar la atención. De todas maneras, volviendo al tema de Grecia y lo que fue la presión desde Alemania y desde otros países para que no se votase a la izquierda radical como que fuera el lobo feroz, lo peor que les podía pasar, y el hundimiento de la zona euro y todas estas cosas, hay que tener en cuenta, en ese momento Grecia, y sigue siendo, es un pueblo que realmente está muy, muy, muy sofocado, muy estrangulado, o sea que ya realmente ya no tenía capacidad de reacción, y es probable que esa presión nada subliminal sobre su electorado acabase teniendo efectos en las urnas. En el caso de Italia no estoy segura de que pasara eso, porque los italianos aún no están en esa situación, y los italianos, como los españoles, son capaces de sacar esa especie de orgullo en la flaqueza, es decir, ¿cómo que no podemos votar a esta persona? ¿No? Por eso digo que esos efectos... ¿Quién dice, no? ¿Quién nos dice que no podemos votar? Claro, estamos jugando con el orgullo. Muy peligroso, es muy peligroso. Sí. Y yo creo que Merkel se dio cuenta inmediatamente de lo peligroso que era entrar en ese juego, porque la amenaza directa de cuidado con quién vais a votar no fue de Merkel, que es una política bastante inteligente, sino de Guido Westerwelle, que su ministro de Exteriores. Su ministro de Exteriores, que fue el que empezó en esa dirección. Claro. Y Merkel rápidamente matizó, digo, bueno, no sé qué. Merkel conoce mejor a los italianos. Explicar también un poco cómo funcionan los medios, porque esas declaraciones fueron, bastante forzadas. De todos nosotros los vemos porque vamos a las ruedas de prensa y todos los periodistas italianos saben que Italia quiere saber qué dice Alemania de lo que pasa en Italia, en particular de Berlusconi. Entonces ha sido, una presión enorme en los últimos días para que los políticos alemanes declararan algo sobre Italia, aunque hay que reconocer un esfuerzo enorme, por decir, hasta Peer Steinbrück, que es el candidato a canciller de opositor aquí en Alemania, hasta él no dijo nada en contra de Silvio Berlusconi ayer. Hay un esfuerzo, pero simplemente el ministro de Exterior se dejó presionar un poco más de los otros. Pero volviendo a comparar la situación de Grecia y de Italia, porque los antecedentes son muy similares, ¿se puede hablar de un mensaje populista y de un sentimiento anti-alemán, anti-Bruselas, anti-europeísta tan fuerte como en Grecia, en Italia? No, desde luego que no, porque estoy convencida de que la cuestión no es nos quedamos en Europa o no, aunque estas elecciones serán bastante indicativas de qué sentimiento tienen los italianos hacia la eurozona y hacia la posibilidad también de ceder más poderes al gobierno de Bruselas. Pero yo no diría que verdaderamente está en juego la permanencia de Italia en la eurozona como lo fue para Grecia en su momento. Claro. Por mucho que la izquierda radical insistía que ellos no querían salir de la eurozona, nadie quiso escuchar ese mensaje. Todos se quedaban en que si ganan ellos se van de la eurozona. ¿Cómo? Lo que está claro es que Italia también está pasando un mal momento. Precisamente la política de austeridad de Monti le ha restado muchos votos y mucha popularidad. En Italia se están notando realmente esos recortes en las escuelas, en una pobreza crónica creciente. Italia tiene otro potencial que tiene Grecia. Veamos el informe que hemos preparado al respecto. Italia es la tercera mayor economía de la eurozona. Conserva una fuerte base industrial, por ejemplo en el sector textil y de automoción. Han luchado por seguir siendo competitivos en los mercados globales, pero los costos laborales son muy altos. Entre tanto, el consumo interno en Italia cayó varias veces este año, un efecto debido a los programas de austeridad. No es el único problema. La tasa de desempleo en los jóvenes supera el 35%.
Otros puntos débiles como la elevada deuda pública y la vieja división económica norte-sur ahuyentan a posibles inversionistas. Y la incertidumbre política genera aún más desconfianza. Bueno, la corrupción en Italia, oíamos precisamente esos datos en el informe, según Transparencia Internacional, cuesta 60.000 millones de euros al año. Quizás para muchos países latinoamericanos sea también interesante este dato. Siempre se habla de la corrupción en Latinoamérica, pero en Europa está más que presente y precisamente en Italia es uno de los temas que ha sacado a la luz Mario Monti, ¿no?, durante estos últimos meses. Sí, lo sacaron, no logró lucharlo, digamos, suficientemente, yo creo. Porque sigue habiendo en Italia una estructura de la administración pública con costes superiores a la de Estados Unidos. O sea, no es verdaderamente sostenible, pero no hay, siempre porque Monti tenía que gobernar con un Parlamento cuya composición era la de Silvio Berlusconi, no hubo mayoría para tomar decisiones acerca de este aspecto. Otro elemento que permite la penetración de la corrupción dentro del Parlamento es una ley electoral que está conocida tristemente con el nombre de Porcellum, que se puede traducir como la cerdada. Chanchada para muchos latinoamericanos. Y que fue definida una basura por el mismo ministro de la Liga Norte, Roberto Calderoli, que la dibujó, y es una ley que está diseñada para ayudar a Silvio Berlusconi en la medida en la que roba al electorado la posibilidad de expresarse directamente a favor de un candidato, presentando tan solo una lista precedentemente fijada por los líderes del partido bajo un sistema proporcional. Esta ley ha sido duramente criticada por algunos de los mayores analistas del país. Giovanni Sartori es un analista que fue responsable de definirla Porcellum, y Sartori también puso el acento en que esta ley, ese sistema proporcional, hace exactamente lo que un sistema proporcional no debería hacer, y eso es convertir una minoría de votos en una mayoría de escaños gracias a un premio de mayoría muy alto. Todos estos elementos permitieron en las pasadas elecciones que Berlusconi pusiera en el Parlamento toda una serie de personajes de dudosa procedencia, como, digamos, una serie de bailarinas y presentadoras de televisión. Una terminó siendo ministra de Mujeres y otras siguen sentadas en el Parlamento, digamos. Y esta ley, precisamente modificar esa ley era uno de los retos del gobierno técnico de Mario Monti. Y Berlusconi anticipó posiblemente las elecciones porque este sistema sigue ofreciendo a Silvio Berlusconi una ventaja, y iremos a votar otra vez con el Porcellum. Una serie de reformas que estaba encaminando Mario Monti, por las cuales estaba recibiendo además muchos elogios de otros mandatarios en la Unión Europea, entre ellos Merkel. Una serie de reformas. Luego también están, por supuesto, los recortes y ese adelgazamiento que hablabas del sistema de administraciones públicas. Sí, claro, el recorte de las provincias, que también es otro. Sí. Las administraciones locales también son una cuna de corrupción, porque es muy fácil otorgar cargas. Favores. Si hay muchas, ¿no? Si la cantidad de cargas disponibles es más barato, básicamente. Son muchas, hay la posibilidad de poner primos, vecinos. Es más barato comprar 10.000 votos que comprar es una puerta de corrupción. Desde el punto europeo, importante es que un montón de reformas ya están decididas, ¿no? La reforma del sector laboral, el presupuesto, no para el año que viene, pero está en la línea. Sí. Y eso es importante para Europa, ¿no? Que un primer ministro que viene no puede todo andar detrás de eso, ¿no? Está un poco en el camino, esas reformas están hechas y decididas.
Y eso un paso adelante desde el punto de porque digamos la ley electoral es un problema más italiano que un problema europeo, pero por ejemplo un problema europeo es se debían que aprobar todavía las leyes que ponen en práctica las etapas de la ley freno de la deuda, ¿no? Para reducir el déficit. O sea, se introdujo en la Constitución, pero se tiene que poner en práctica y eso todavía no le dio tiempo para hacerlo a Mario Monti. Entonces, ¿no crees que peligran esas reformas, que es el gran temor de todos los mandatarios europeos? No creo, por una razón. Si vemos todos los casos, Francia, Italia, Grecia en otro sentido, la presión de los mercados es tan importante o tan fuerte que los gobiernos no tienen muchas formas de decidir, ¿no? Si vemos el caso de Francia, presidente Hollande primero pensó hacer otra política, ahora por la presión de los mercados está obligado de ahorrar, de bajar sus gastos públicos, porque si no, Francia pierde las buenas notas que tiene todavía en los mercados financieros. Y eso lo mismo pasa con Italia. Por eso cualquier gobierno no tiene otra oportunidad de hacer lo que el pacto fiscal le pide, que el pacto fiscal pide a todos los países europeos reducir los déficits y hacer las reformas. Por eso estoy en ese sentido Ningún gobierno optimista. Sensato, añadiría yo, porque o sea, yo no estoy para nada segura de que en un caso que no creo que se va a presentar, pero con una mayoría de Berlusconi como la de antes, no estoy segura que seguiría con los recortes y con los objetivos requeridos por la Unión Europea y por los mercados. O sea, antes de ayer dijo que la prima de riesgo es un invento, que la inventó Bruselas para hacer caer su gobierno. Es verdad que también tampoco Berlusconi se cree lo que dice, ¿no? Yo creo porque no es totalmente... digamos, lee los diarios. Estas cosas las puede seguir diciendo en campaña o en la retaguardia. Si llega a una posición, pues dejará de decirlas. Y por eso también es importante en esa situación ver cuál es la respuesta de la formación de izquierda que estaba aventajada, a ver si es capaz de responder a ese desafío de Berlusconi. Es decir, cumplir con su obligación, que para eso está la izquierda, para también hacer sus trabajos. Si en un momento dado se está viendo que Berlusconi se apropia de un discurso, que sería el discurso antisistema, que sería el discurso en parte de la izquierda, reacciona, no dejes que Berlusconi se coma todos los titulares de todas las portadas de todos los periódicos. Haz algo, demuestra capacidad de reacción, tal vez no el dominio escénico que tiene Berlusconi, porque ellos no tienen por qué tenerlo aún, pero recupera el discurso, reacciona sobre todo. No vayamos a dejar que efectivamente él se quede con toda la escena política, que se quede con toda la campaña, sea candidato o no lo sea, y en una situación en la que parecía que Italia estaba en la buena dirección, ¿no? Con ese Monti que tal vez no era el político deseado porque no era un político democráticamente elegido, que eso es importante, insisto, o sea, tener al frente de gobiernos a políticos que no han sido elegidos democráticamente se puede sostener una temporada, pero no mucho más, porque estamos en un momento de grave descrédito de la democracia, y eso es así, de los mecanismos democráticos, sobre todo en Europa, donde el poder de decisión queda tan lejos de lo que es el poder ciudadano. Entonces, en esa situación es importante reconducir la situación y además que la izquierda tenga una capacidad de respuesta que hasta ahora, digamos, ha quedado de repente enmudecida, o al menos eso es lo que ha parecido. Yo creo que también Berlusconi tuvo esta decisión porque en los últimos meses en realidad la izquierda italiana se movió. Y, claro, parecía que iba a ganar, anunció unas primarias que movilizaron de manera muy grande a la población. Yo creo que hasta 3 millones de personas fueron a votar en elecciones primarias, que es algo totalmente inédito. Fueron 2 vueltas, el debate fue muy animado, se vio, digamos, se asistió a este nuevo político emergente que es Matteo Renzi, que llegó hasta segunda vuelta contra Pierluigi Bersani, que es un tío de 37 años, si no me equivoco, y
que defiende un discurso más parecido a la socialdemocracia alemana, más cercano a la derecha que a la izquierda, en el sentido italiano de izquierda, y que añadió contenidos. Hubo un debate de verdad muy participado y finalmente, ganó Pierluigi Bersani, que es un político más navegado. Y, con más experiencia, ¿no? Con más experiencia, desde luego, y una figura más tradicional de la izquierda italiana. Creo que Pierluigi Bersani es un excelente técnico también en sus ámbitos. Hizo una de las pocas reformas antes de Monti que sirvieron de algo en Italia, que fue las liberalizaciones de las categorías. La hizo todavía en el gobierno de Romano Prodi, porque después tenemos un hueco negro de reformas útiles, aparte de reforma de la justicia, y se le atribuye a Bersani, y estoy convencida que es el representante que podría seguir con el camino de Monti, claro, con acento de eso izquierda. Sería importantísimo en toda pero la no es un buen líder. Ya, pero no es un buen por eso líder. digo que es importante la respuesta de esa izquierda, la de Bersani, porque de alguna manera, indirectamente, gracias al desafío o a la jugada de ahora de Berlusconi, parece como que de repente la gente pueda tranquilizarse si llega al poder alguien como Bersani, que es un político sensato, ¿no? O con políticas sensatas detrás. Eso, en un contexto como el que tenemos en Europa ahora, donde las derechas están dominando países como Alemania, y encima, donde en Alemania se tiene tanto miedo a cualquier cosa que tenga una cierta connotación comunista, ¿no? Porque, quiero decir, en Alemania seguimos con el complejo anticomunista, ¿no? Entonces, que de repente un político sensato, con una opción, más o menos sólida, pueda ganar a o derrotar, pueda aniquilar ese problema, ese gran problema europeo que sería Berlusconi, creo que puede ayudar al conjunto de la izquierda europea, que ahora mismo está bastante mal, porque la gran esperanza que era Hollande, como tú dijiste, pues de repente se convirtió un poco, se deshinchó, ¿no? En cuanto se encontró 2 veces con Merkel, dijo, uy, si no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, creo que eso ayudaría un poco a recolocarse a toda la izquierda. Bersani tiene esos comienzos de todos más trotskistas. Por eso, o sea, que de repente parezca como que no están... Dice, bueno, pues mira, casi que nos adaptaremos a Bersani, pero con tal de que no llegue Berlusconi, que no regrese Berlusconi, es interesante. Pero, como decías, antes de aparecer Berlusconi en escena, Bersani era ya prácticamente el próximo primer ministro, ya estaba haciendo viajes como si fuera más o menos mandatario yo creo que eso italiano, fue de repente se retiran de nuevo de la escena. Apartado. Yo creo que fue un error y repito, yo creo que Bersani podría ser un buen político, ha sido un buen ministro, sería un excelente ministro. Sinceramente no lo veo como un líder tan fuerte como para poder jugarse bien una campaña electoral contra Berlusconi, pero otra vez, ahora los resultados parecen ser bastantes... Los sondeos le atribuyen 36-37% de la intención de votos. Pero o sea, el problema... está realmente liderando... Sí. Está liderando y debería ganar, pero el problema es que aún así, ¿con quién va a formar el Partido Democrático una coalición de gobierno? Bueno, hay los de Izquierda y Libertad, de Nicky Vendola, que son todavía más a la izquierda del Partido Democrático y que estarían dispuestos, y el Partido Democrático quiere ir con ellos. Sin embargo, de todas formas no sería suficiente para lograr una mayoría, y entonces la única opción que le quedaría a Bersani sería lograr una alianza con la Unión de Centro, que es el partido católico de Pier Ferdinando Casini. Ahora, esta alianza entre extrema izquierda, extrema en el sentido de la extremidad del Parlamento, no de extremismo, extrema izquierda y católicos, ya tuvo una experiencia desastrosa bajo el gobierno de Romano Prodi, desastrosa porque estaban destruidos por divisiones internas y apenas lograron aprobar leyes por su minoría muy apretada.
no sé si sería el mejor escenario que nos podemos imaginar. O sea que Bersani, aunque tiene ahora mismo más intención de votos que el resto de los líderes políticos, no tendrá vida fácil. No lo tiene nada fácil. No. Berlusconi, por otro lado, por mucho ruido que haga, no tiene tampoco, según los sondeos, posibilidades de salir ganador, aunque con Berlusconi nunca sabemos. Volvemos entonces a Monti, que es el candidato preferido por el resto de los europeos, además candidato de centro-derecha, y Berlusconi no parece estar tan en desacuerdo con Monti después de todo, ¿no? Ahora en las elecciones parece que no. Hace mucha propaganda contra Monti. Cuando cualquier que va a ser presidente va a ponerse al pragmatismo, ¿no? Eso vimos en Europa en todos los casos. Y por eso importante es la vista europea, de mi forma de ver, es que se tranquilizó mucho la situación entre los últimos meses. Si vemos, por ejemplo, Francia paga ahora para bonos de 10 años, paga 2%. Hace meses discutimos que va a subir 4 o 5%, en el caso de España 6, 7%. Entonces el panorama económico es bastante mejor que hace algunos meses. Y por eso es importante ver eso delante de las elecciones en Italia, que también los votantes ven eso, ¿no? Que hay una perspectiva ahora que la crisis se alivió un poco, por lo menos en el mundo financiero, y con la esperanza también que se va a ver en el mundo también del trabajo, del empleo, del desempleo en Italia. Es decir, que da igual que sea un Bersani, que sea incluso un Berlusconi, ¿todos crees que van a seguir el camino que ya ha marcado Monti? Depende muchísimo de lo que hará Monti, de lo que decidirá él, si seguir, si de repente enfrentarse a un acuerdo de gran coalición quizá con la izquierda, lo que no se habla mucho de ello, pero tampoco yo veo totalmente imposible. Depende mucho de lo que decidiera Monti. El electorado está muy fragmentado. La posibilidad de que Monti decida competir en la campaña electoral fragmentaría, según mi opinión, aún más ese electorado y podría causar hasta más incertidumbre. Por eso no estoy totalmente convencida de que pueda ser una buena idea. Además, porque Monti aceptó su cargo diciendo que no se candidaría, y en Italia estamos tan hartos de tener políticos que no cumplen con sus promesas que yo sinceramente me esperaría de Mario Monti que no lo hiciera, pero me doy cuenta que hay una parte de población, hoy salió un sondeo y describe a esta parte de población como personas mayores de 50 años y digamos, acaudaladas, que están a favor de una presencia de Monti en un gobierno que entonces aseguraría una continuidad a las decisiones tomadas. No sé bajo qué forma esto sería posible sin tener que comerse la palabra dada, ¿no? ¿Qué aguante tiene pues la política italiana? ¿Crees que aguantaría un nuevo Berlusconi o precisamente una clara derrota de Berlusconi supondría cerrar una etapa? Yo apuesto por la inteligencia de los italianos, confío en ellos y pienso que responderán como tienen que responder, sin presiones, además. Sí. Por propia inteligencia, no porque nadie les tenga que decir. O sea, hay que dejarles votar y ellos sabrán a quién tienen que votar y esto ejercerlo hasta sus últimas consecuencias. Es decir, no presionemos, confiemos en la inteligencia y la sabiduría italiana. Pues la campaña electoral en Italia ha comenzado. Como siempre en Italia, acompañada de un poco de espectáculo. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Seguiremos informándoles. Hasta la próxima.